componente primordial dentro de lo que es los diagramas de flujo de datos son los flujos de datos como tal. De hecho, son uno de los aspectos esenciales cuando vamos a hablar sobre este tipo de diagramas. Entonces, en este video vamos a ver de que ese flujo de datos muchas veces puede tener interpretaciones o queda muy libre para que el programador tome decisiones que no le corresponden. Entonces, bajo esa premisa, lo que vamos a ver el día de hoy son los diccionarios de datos. Los diccionarios de datos es una herramienta que nos va a permitir configurar, detallar y estructurar a nivel de restricciones cómo está compuesto cada flujo de datos. Los diccionarios de datos son muy parecidos a los diccionarios de datos que se utilizan en base de datos, pero en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una notación estándar, la cual nos va a proveer de que podamos nosotros dar a conocer a toda la persona que ve un modelo cada uno de los componentes de los flujos de datos que componen dicho modelo. Dentro de la especificación de procesos lo vamos a hacer a través primero del diccionario de datos. El diccionario de datos básicamente se va a encargar de definir cada uno de los flujos que nosotros utilicemos. Entonces, en nuestro diccionario, como dice ahí, existirá una entrada, o sea, un registro por cada flujo de datos o almacén de datos que aparezca en los DF del sistema. O sea, se hacen por los flujos y los almacenes, no se hace por los procesos. Se especificará cada estructura de datos hasta el nivel más elemental, o sea, de llegar a decir letras, caracteres, números del 1 al etcétera, etcétera. Cada dato debería tener una definición que incluya el comentario que explique el significado en el contexto del sistema, la composición si no es un dato elemental y los valores posibles que puede tomar si no es un dato elemental. Esta es la notación que vamos a utilizar, ¿ok? Es una notación simplificada que vamos a utilizar en este curso para realizar el diccionario. Entonces, vamos viendo algunos elementos. Esa es asignación, para indicar que está compuesto. Concatenación de datos. Cuando un dato es opcional, entre paréntesis. Cuando queremos hacer una repetición, un ciclo, entre llaves. Entre corchetes, cuando lo que está dentro es una selección. Un comentario va entre asteriscos, un campo clave para un almacén va con una arroba y las alternativas dentro de un selector, ese es el selector, acordarse, va con barras. Ejemplos. Nombre es título de cortesía, primer nombre, segundo nombre que es opcional, acordarse de eso, y apellido paterno más apellido materno. Acordarse de que en un ejemplo cuando veíamos balanceo decíamos de que la cantidad de flujo de entrada tenía que ser equivalente al flujo de salida, pero podría haber composición, por ejemplo haber puesto nombre, tiene todos estos registros, por ende se valida contra el diccionario. El título de cortesía puede ser señor, señora, don o doña, cualquiera de esas opciones porque nos estamos indicando que es opcional, acuérdese, más cada una de esos nos indica una selección de una opción. El primer nombre está compuesto por caracteres permitidos iterativamente porque está entre llaves. El segundo nombre exactamente lo mismo, al igual que ambos apellidos. Y finalmente decimos que los caracteres permitidos son de A a la Z en mayúscula o de A a la Z en minúscula, 0 al 9, apóstrofe, guión o espacio. ¿Okay? Aquí ojo con eso porque ahí hay un espacio. Y esto es una selección, o sea, selecciona, repite y así sucesivamente hasta que termina. Aquí tenemos un ejemplo finalmente de una tabla de diccionario donde tiene el nombre del flujo, si tiene un alias, cómo está compuesto y alguna nota explicativa que indique a qué corresponde ese flujo. Por cada uno de los flujos entonces deberíamos tener esta tabla y por cada una de las especificaciones, o sea, por ejemplo, hasta carácter permitido debería tener su propia tabla. De esta forma, entonces, en este video, acabamos de ver aquellos componentes esenciales al momento de hablar sobre los diagramas de flujo de datos. Estos diagramas y estos modelos son esenciales, por ende, entender los flujos también es esencial. De esta forma, los diccionarios de datos nos ayudan y nos proveen esa capacidad, algo muy relevante y que debemos tener en cuenta al momento de realizar un proyecto de tipo de modelamiento usando diagramas de flujo de datos.